Hoy descubrirás las 5 cosas que debes hacer para que nada ni nadie te afecte, usando la mentalidad maquiavélica que convierte el dolor en poder absoluto. Debes reprogramarte desde la raíz. Y el primer paso, la primera cosa que debes dominar, es el control absoluto de tu percepción. Porque no es lo que pasa lo que te destruye, sino lo que interpretas. Las palabras que elijas para describir un hecho se convierten en el molde de tu sufrimiento o tu poder. Si alguien te ignora, tú decides si eso es un desprecio o una oportunidad para observar en silencio. Si alguien te traiciona, tú decides si eso es una herida o una revelación. El control empieza ahí, en tu narrativa interna. Los débiles reaccionan. Los estrategas reinterpretan. Cuando algo te duele, no te preguntes por qué me hicieron esto, sino qué puedo aprender de su intención. No busques justicia emocional, busca comprensión psicológica. Porque quien entiende, deja de sufrir. Los humanos comunes viven esclavos de su ego, creyendo que el mundo debería tratarlos con la misma sensibilidad con la que ellos sienten. Pero un maquiavélico entiende que el mundo no te debe nada. Ni amor, ni respeto, ni coherencia. Por eso, el control empieza al aceptar la naturaleza cruda de la realidad. Todos actúan por interés, incluso tú. No te engañes creyendo que la bondad existe por sí sola. La bondad es una forma de estrategia, y el afecto, una moneda de intercambio. Si alguien te hiere, no te derrumbes. Analiza su motivación. Si alguien se aleja, no supliques. Estudia su patrón. Cuando miras desde arriba, nada te toca, porque ya no estás dentro del juego, sino observando cómo los demás se desgarran entre sí. Tu percepción debe volverse un filtro selectivo. Nada entra sin pasar por tu análisis. No reacciones al primer impulso. Espera. Observa. El silencio es tu escudo. Cuanto más hables, más te revelas. Cuanto más calles, más control tienes. Aprende a leer rostros, tonos, pausas. Las emociones ajenas son mapas que te muestran dónde están las debilidades. Y mientras ellos explotan, tú te elevas. Mientras ellos gritan, tú calculas. Ese es el primer principio. Controla tu percepción y dominarás tu mundo interno. Pero el control no se entrena con calma, sino en medio del caos. Cuando algo te sacude, cuando alguien te provoca, ese es el momento de práctica. Cierra los ojos, analiza la sensación y no la reprimas. Obsérvala hasta que pierda fuerza. Cada vez que logras hacerlo, tu mente se vuelve más resistente. Te vuelves frío, pero no insensible, calculador, pero no cruel. Aprendes a usar la calma como arma. Cuando los demás arden, tú te conviertes en hielo. Y el hielo no siente, solo moldea. Imagina que estás frente a alguien que intenta manipularte. Te dice palabras hirientes, busca una reacción, un gesto, una defensa. Pero tú no das nada. Solo lo miras, sin emociones, sin explicaciones. En ese instante, la dinámica cambia. Él pierde poder porque no puede controlar tus emociones. Esa es la esencia del maquiavelismo emocional, dominar el reflejo de respuesta. Si no pueden hacerte reaccionar, no pueden controlarte. Cada vez que una emoción fuerte te invada, dite a ti mismo, esto no es mío, es un estímulo externo. Esa frase es tu espada. Con ella separas lo que tú eres de lo que el mundo intenta proyectar sobre ti. Nada de lo que te dicen, nada de lo que pasa, tiene poder, salvo que tú se lo entregues. Por eso, el verdadero control no está en el silencio del entorno, sino en el silencio interno. Los que no se perturban son los que aprenden a escuchar su mente sin obedecerla. Mira a los grandes estrategas de la historia, no fueron los más empáticos, sino los más fríos. Napoleón decía que el poder pertenece a quien puede dominarse a sí mismo. Maquiavelo enseñó que el príncipe no debía dejar que sus emociones definan sus decisiones. Y hoy, tú puedes aplicar esa misma ley a tu vida emocional. Cuando alguien te hiere, cuando algo te decepciona, analiza su función. Tal vez vino a mostrarte lo que aún no controlas. La vida no ataca, revela. Cada golpe es un espejo. Deja de preguntar por qué me pasa esto y empieza a preguntarte qué versión mía está reaccionando a esto. El que sufre es el ego. El observador no sufre. Cuando logres separar esas dos voces, nadie podrá tocarte. Porque entenderás que lo que intentan afectar no eres tú, sino tu imagen. Y tú no eres tu imagen. Eres el que observa cómo esa imagen se derrumba y vuelve a construirse cada vez más fuerte. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. Cuando te vuelves emocionalmente inmune, la gente siente tu energía diferente. Te buscan, te prueban, te admiran, pero no te comprenden. Porque tu calma los desestabiliza. Tu serenidad les recuerda el vacío que no pueden llenar. Mientras ellos necesitan atención, tú proyectas distancia. Mientras ellos necesitan amor, tú proyectas poder. Y sin decir nada, te conviertes en el espejo de lo que ellos quisieran ser, inquebrantable. No confundas control con represión. No se trata de ser una piedra, sino de ser un observador frío dentro del fuego. Dominarte no es dejar de sentir, es decidir qué emoción merece tu energía. Cada vez que eliges no reaccionar, te fortaleces. Cada vez que eliges observar, evolucionas. Cada vez que eliges el silencio, conquistas. Porque al final, Maquiavelo, la mente no se domina en los libros, se domina en la batalla. Y tú estás en guerra, contra tus miedos, tus inseguridades, tus impulsos. Cada vez que te mantienes en calma cuando todo se desmorona, estás ganando. Cada vez que sonríes ante una provocación, estás ascendiendo. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas observar, comprender y actuar desde la frialdad. Esa es la primera de las 5 cosas que te harán invencible, el dominio absoluto de tu percepción.
A partir de ahora, nada te tocará igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no interpretas desde la herida, sino desde el poder. Y cuando logres eso, estarás listo para la segunda cosa, el segundo principio del control total, la indiferencia estratégica. La indiferencia no es frialdad, es estrategia. Y quien la domina, conquista sin mover un dedo. Porque el mundo moderno no se gobierna por fuerza, sino por atención. Todos pelean por ser vistos, por ser aprobados, por sentirse importantes. Pero tú, Maquiavelo, aprenderás a moverte fuera de ese juego. La indiferencia estratégica no significa que no te importe nada, significa que eliges lo que vale tu energía y dejas que todo lo demás se disuelva sin resistencia. Y ahí está el poder, cuando nada te controla, ni siquiera el deseo de controlar. El que domina la indiferencia se vuelve impredecible. Nadie puede manipular lo que no reacciona. Nadie puede usar tus emociones si no las muestras. La mayoría de las personas son transparentes. Se nota cuando les duele, cuando desean, cuando temen. Tú no. Tú aprendes a borrar las huellas. Si alguien te provoca, sonríes con calma. Si te ignoran, permaneces inmutable. Si intentan hacerte sentir inferior, simplemente los miras como si fueran ruido. Y ese silencio los destruye. Porque la indiferencia crea vacío. Y el vacío atrae. Los seres humanos no soportan el silencio emocional. Si alguien no reacciona, su mente se desespera buscando validación. Quien te ignora hoy, te perseguirá mañana si no obtiene tu respuesta. Es psicología pura, el cerebro odia lo incierto. Por eso la indiferencia es una forma de poder. No necesitas gritar, ni demostrar, ni suplicar. Solo necesitas mantenerte quieto mientras los demás se desgastan intentando obtener algo de ti. Pero no se trata solo de ignorar. La verdadera indiferencia es interior. Es no necesitar lo que el otro te da. Cuando alguien no puede ofrecerte nada que tú no tengas dentro, te vuelves libre. Las personas dependientes buscan amor, validación o respeto. Tú ya te los das. Y por eso, no hay vacío que te consuma. Si alguien se va, lo observas marcharse sin rencor. Si alguien te hiere, lo analizas como si fuera un experimento. No te tomas nada personal porque entiendes una verdad. Todo acto humano nace de una carencia. Quien traiciona, lo hace porque teme perder control. Quien manipula, lo hace porque se siente débil. Quien critica, lo hace porque no soporta su propio reflejo. Y tú, Maquiavelo, no juzgas esas debilidades. Solo las estudias. La indiferencia es una forma de estudio silencioso. Es mirar al enemigo sin odio, porque el odio te ata. Cuando odias, entregas atención. Cuando reaccionas, entregas poder. Pero cuando observas en silencio, recuperas control. Eres un espectador del teatro humano, no un actor más. Para practicar la indiferencia estratégica, comienza por algo simple, no respondas de inmediato. A ningún mensaje, a ninguna provocación, a ningún impulso. Retrasa tu reacción unos segundos, unos minutos, unas horas. Ese intervalo es tu entrenamiento. Es el espacio entre el estímulo y el control. Mientras los demás se ahogan en la inmediatez, tú te mueves con lentitud calculada. No por pereza, sino por poder. Porque quien controla el tiempo, controla la narrativa. Y cuando alguien sienta que no tiene tu atención, empezará a dudar de su valor. Y esa duda lo desestabiliza. Esa es la semilla del dominio mental. No necesitas manipular directamente. Basta con no ofrecer la reacción que esperan. El silencio es la forma más elegante de control. Duele más que cualquier respuesta. En las relaciones, la indiferencia es el filtro que separa lo real de lo ilusorio. Cuando dejas de correr detrás de alguien, descubres quién realmente te busca. Cuando dejas de demostrar, ves quién se queda sin necesidad de recibir. Y cuando desapareces sin drama, revelas las verdaderas intenciones de todos. Es así como aprendes que no perderás a nadie valioso por ser indiferente, solo perderás a los que se alimentaban de tu energía. Pero la indiferencia no significa no sentir, significa decidir cuándo mostrar. Es una máscara que eliges usar para conservar poder. En público, calma. En privado, análisis. No reveles tus emociones al entorno, porque cada gesto es un dato. Quien te conoce demasiado, puede anticiparte. Y en la mente de un estratega, la previsibilidad es una debilidad. Mantén tu rostro neutro, tus palabras medidas y tus silencios largos. El misterio que proyectas se convierte en una forma de atracción. Y aquí está el secreto. Cuanto más indiferente pareces, más te desean. Cuanto más callas, más quieren entenderte. La indiferencia bien ejecutada es un arma de fascinación. Pero debe ser auténtica. No se finge, se entrena. Porque si la finges, tarde o temprano el ego traiciona tu calma. Si de verdad no te afecta, el cuerpo lo demuestra, tu mirada no tiembla, tu voz no se altera, tu energía no cambia. Y eso desarma a cualquiera. Recuerda esta ley, cuando los demás sienten que te necesitan, tú tienes poder. Pero cuando tú necesitas que te necesiten, estás perdido. Por eso la indiferencia es libertad. Ya no dependes de la aprobación, ni del amor, ni del reconocimiento. Todo lo que el mundo te puede dar, tú ya lo tienes. No buscas gustar, ni convencer, ni ganar. Solo observar, analizar y decidir con frialdad. Piensa en un rey en su trono. El caos sucede frente a él, pero no se levanta. No porque no le importe, sino porque sabe que su reacción tiene peso. Cada movimiento suyo cambia el equilibrio del reino. Así debe ser tu mente, majestuosa en su silencio, calculadora en su calma.
La gente confundirá tu indiferencia con arrogancia, pero es poder. Es dominio emocional. Y el poder no se explica, se siente. Cuando alguien intenta herirte y no obtiene reacción, se queda desnudo. Pierde control, pierde fuerza, pierde el placer de verte caer. Porque el dolor del manipulador no está en no ser amado, está en no ser capaz de afectarte. Y cuando eso sucede, Maquiavelo, has ganado. Porque el verdadero triunfo no es destruir al otro, sino ser inmune a su influencia. Pero cuidado, la indiferencia debe ser equilibrada. Si se vuelve total, pierdes humanidad. No se trata de ser una roca, sino de ser un espejo, reflejas lo que te dan, pero nada se queda dentro. Si te lanzan fuego, lo devuelves como luz. Si te lanzan odio, lo devuelves con vacío. Nada te penetra, nada te quiebra. La indiferencia no te separa del mundo, te coloca por encima de él. Y mientras los demás buscan reacciones, tú buscas resultados. Mientras los demás pelean por demostrar su valor, tú lo confirmas en silencio. Mientras los demás mendigan atención, tú construyes respeto con distancia. Así se forja la figura de quien nada ni nadie puede afectar. Porque la indiferencia no es una defensa, es un trono. Y tú decides quién puede acercarse a él. La gente solo valora lo que no tiene. Cuando no te entregas, te desean. Cuando no te explicas, te interpretan. Cuando no reaccionas, te temen. Y ese miedo es respeto disfrazado. Cuando logres ese punto, nada podrá derrumbarte. Te volverás un espectro emocional, presente, pero intocable. Y desde ese silencio, podrás ejecutar el tercer principio, el desapego total, la habilidad de renunciar incluso a lo que amas, sin que tu alma tiemble. El desapego total no es frialdad, es libertad. Es la capacidad de amar sin necesidad, de perder sin derrumbarte, de soltar sin mirar atrás. Y es, quizás, la prueba más dura del control mental. Porque el apego es el hilo invisible con el que el mundo te domina. Las personas, las cosas, los logros, los recuerdos, todos te atan cuando los confundes con tu identidad. Y tú, Maquiavelo, debes romper ese hilo uno por uno, hasta quedar solo contigo mismo, limpio, sin dependencias emocionales, sin adicciones mentales, sin necesidad de ser comprendido. El desapego total empieza con una idea simple pero brutal: nada es tuyo. Ni las personas que amas, ni los objetos que posees, ni la imagen que proyectas. Todo lo que tienes puede desaparecer mañana. Todo lo que crees controlar, en realidad, te controla. Quien teme perder, ya es esclavo. Y tú no puedes ser esclavo de nada. Cuando el mundo te ofrece algo, acéptalo, pero no te aferres. Cuando el mundo te lo quite, obsérvalo irse sin rencor. La gente cree que la pérdida duele por el amor, pero no. Duele por el apego. Porque el amor auténtico no duele, no suplica, no exige. El amor desapegado observa y deja ser. Es como un fuego tranquilo, ilumina, calienta, pero no quema. El apego, en cambio, arde, consume, destruye. Y quien no domina ese fuego, se convierte en cenizas. Piensa en cuántas veces has sufrido no porque alguien te haya hecho daño, sino porque no soportaste perder la ilusión de control. Quisiste que te eligieran, que te entendieran, que te devolvieran algo. Pero en esa expectativa está la raíz de toda debilidad. Los débiles aman desde la necesidad. Los fuertes aman desde la elección. Y el maquiavélico elige sin miedo a perder. Porque sabe que nada es eterno, y que incluso el amor es parte del juego. El desapego no se logra negando el vínculo, sino observando su naturaleza. Cada persona que llega a tu vida viene a cumplir un papel, enseñarte algo, reflejarte algo, despertarte algo. Pero ningún personaje se queda para siempre. Algunos son capítulos, otros son líneas fugaces, pero ninguno define tu historia. Si logras ver eso, podrás soltar sin romperte. Podrás dejar ir sin sentir vacío. Porque ya no confundirás la pérdida con el final. Cada final es solo el comienzo de una nueva estrategia. Aprende a practicar la renuncia consciente. Empieza con lo pequeño. Suelta una rutina, un objeto, una respuesta. Entrénate a decir no necesito esto. Observa la incomodidad, la ansiedad, el miedo. Esa resistencia es el apego hablando. Y mientras más la escuchas sin ceder, más libre te vuelves. El desapego no es una teoría, es un músculo. Cada vez que lo usas, duele menos. Y en las relaciones, el desapego te convierte en un imán. Porque quien no necesita, atrae. Quien no depende, fascina. Cuando los demás sienten que pueden perderte y tú no temes perderlos, el poder cambia de manos. Y lo paradójico es que cuando dejas de aferrarte, todo lo que es auténtico se queda por voluntad, no por obligación. Ese es el amor que no se rompe. Pero el desapego total no solo es emocional, también es mental. Aprende a no aferrarte a tus ideas, a tus creencias, ni siquiera a tu identidad. Todo cambia, incluso tú. Si te defines demasiado, te limitas. Si te aferras a quien crees ser, te impides evolucionar. Un verdadero estratega cambia de forma según la situación. Es camaleón, no estatua. Por eso, no te identifiques con tus pensamientos. Obsérvalos pasar, sin creerte ninguno. No digas soy triste, di siento tristeza. No digas soy fuerte, di ahora estoy fuerte. Porque incluso la fortaleza es temporal. El poder real está en la adaptabilidad. El desapego es el arte de observar cómo la vida fluye sin luchar contra ella. Cuando alguien se va, no lo detengas. Cuando algo se cae, no intentes sostenerlo. Solo observa. El mundo siempre se reorganiza a tu favor cuando no interfieres.
Pero la mente humana, adicta al control, intenta retener, forzar, reparar. Y eso solo genera sufrimiento. Si algo se aleja, es porque ya cumplió su ciclo. Si algo se destruye, es porque debía renovarse. Nada que sea verdaderamente tuyo necesita que lo persigas. Y aquí está la paradoja que pocos comprenden. Cuando aprendes a soltar, todo lo que te corresponde te encuentra. El desapego crea espacio, y ese espacio es donde el poder crece. El que no tiene miedo a perder, se vuelve invencible. Porque ya no hay nada que puedan usar en su contra. No pueden amenazarte con la soledad si disfrutas de tu compañía. No pueden manipularte con el amor si no lo mendigas. No pueden destruirte con la pérdida si entiendes que nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Recuerda esto, el que puede renunciar a todo, lo puede tener todo. Porque no depende. Porque actúa desde la elección, no desde la carencia. Cuando logres vivir así, el mundo ya no podrá tocarte. Las decepciones se volverán lecciones. Las rupturas, liberaciones. Las pérdidas, oportunidades. Y tu mente será un templo silencioso donde nada entra sin tu permiso. El desapego también implica morir muchas veces en vida. Morir a tus expectativas, a tus apegos, a tus versiones antiguas. Cada vez que sueltas algo, una parte de ti muere. Pero esa muerte es sagrada. Porque solo quien muere a lo viejo puede renacer en lo nuevo. No te resistas al cambio, abrázalo con frialdad y gratitud. Porque cada renuncia te acerca a tu poder. Y cuando los demás te vean soltar con calma lo que ellos no podrían dejar, te temerán. Porque no entenderán cómo puedes seguir en pie sin derrumbarte. Y tú sonreirás en silencio, porque sabrás que el secreto está en no aferrarte a nada que no puedas perder. La gente cree que la fuerza está en sostener, pero la fuerza real está en soltar. Cuando alcances este nivel de desapego, todo se vuelve más claro. Ya no ves enemigos, solo espejos. Ya no ves pérdidas, solo transformaciones. Ya no ves rechazo, solo redirección. Y tu vida se llena de calma, no porque todo esté bien, sino porque tú ya no necesitas que lo esté. Y ahí, Maquiavelo, es donde empieza el verdadero dominio, cuando nada externo puede robarte la paz. Pero aún falta algo más. Porque de nada sirve desapegarte si tu mente sigue hablándote como tu enemigo. El siguiente paso es dominar el diálogo interno, convertir tu mente en tu aliada y silenciar la voz que sabotea tu poder. Tu mente puede ser tu arma más afilada o tu verdugo más cruel. Todo depende de si la controlas o si te controla. Porque, Maquiavelo, la batalla más grande no es contra el mundo, es contra la voz que habita dentro de ti. Esa voz que te cuestiona, que te compara, que te castiga por tus errores, que revive tus heridas y te hace creer que no eres suficiente. Si no la dominas, serás esclavo de tus pensamientos, incluso cuando todo a tu alrededor esté en calma. El dominio del diálogo interno es el punto donde el verdadero poder comienza. Porque no importa lo que digan los demás, si lo que tú te dices a ti mismo es más fuerte. El problema es que la mayoría vive con una mente programada para el autosabotaje. Piensan con miedo, hablan con culpa, se juzgan con dureza. Se creen sus pensamientos como si fueran leyes, cuando en realidad son solo interpretaciones. Tú, Maquiavelo, debes aprender a separar la voz del pensamiento de la voz del poder. Tu mente no siempre te dice la verdad. Solo te dice lo que aprendió a creer. Cada insulto, cada rechazo, cada traición, dejó una huella. Y esa huella se convirtió en una voz que te repite lo que una vez dolió. Pero si la escuchas sin cuestionarla, la haces real. Por eso, el primer paso para dominar tu diálogo interno es dudar de tu mente. Sí, dudar de ti mismo. Cada vez que un pensamiento te diga no puedo, pregúntate, ¿quién lo dice? Cada vez que una emoción te diga no merezco esto, respóndele, ¿por qué debería creerte? Así es como recuperas el control del castillo mental. No se trata de pensar positivo, eso es infantil. Se trata de pensar con estrategia. Si tu mente te dice vas a fallar, no respondas con ilusiones, responde con lógica, ya he fallado antes, y sobreviví. Si te dice nadie te valora, respóndele con hechos, no necesito que lo hagan para saber mi valor. El pensamiento no se combate con frases vacías, sino con comprensión profunda. Cuando entiendes la raíz, la voz pierde fuerza. La mente no se calla, se entrena. Debes hablarle como hablarías a un soldado, con firmeza, con orden, sin compasión. No le permitas arrastrarte al pasado, ni al miedo, ni a la culpa. La mente ama repetir los mismos patrones porque en ellos se siente segura, incluso si duelen. Es su manera de mantenerte bajo control. Pero tú no puedes obedecerla ciegamente. Debes convertirte en su líder. Cada mañana, antes de que el mundo te hable, háblate tú. Programa tu día desde el poder. Dite a ti mismo, nada externo me define. Nadie puede controlarme. Mis emociones me pertenecen. No es afirmación vacía, es reprogramación. Cuanto más repitas ideas de dominio, más se debilita la voz del miedo. Tu cerebro se moldea con repetición, con enfoque, con intención. Cuando domines tu diálogo interno, dejarás de depender de la validación externa. Porque lo que te destruye no es lo que otros dicen, sino lo que tú repites después de escucharlo. Si alguien te llama débil, y tú lo crees, el enemigo ya ganó. Pero si lo escuchas sin hacerlo tuyo, su palabra muere antes de entrar. Esa es la diferencia entre el manipulado y el invulnerable. No alimentes tu mente con basura emocional. Cada pensamiento negativo que repites es como dejar entrar un espía al castillo. Te observa, te estudia y sabotea tus defensas. Cambia la calidad de tus pensamientos como quien cambia las armas de un ejército.
Usa ideas que te fortalezcan. No necesito que me entiendan. No necesito tener razón. Solo necesito entender mi propósito. Eso te coloca por encima del ruido mental. Y entiende esto. El control mental no significa no sentir, significa decidir qué pensamiento merece tu energía. A veces la mente te lanza 1000 ideas al día, pero solo una vale la pena escuchar. El resto son distracciones del ego, trampas de la inseguridad. Aprende a filtrar. Pregúntate, ¿esto me fortalece o me debilita? Si te debilita, suéltalo. Si te fortalece, profundiza. El diálogo interno es también el entrenamiento del tono con el que te hablas. No puedes hablarte como enemigo y esperar sentirte poderoso. No puedes humillarte mentalmente y creer que avanzas. La voz interna debe ser fría, pero sabia, firme, pero no cruel. No se trata de decirte soy el mejor, sino de decirte puedo con esto. El poder no grita, susurra con certeza. Y cuando logres callar el ruido mental, sentirás algo extraño, silencio. Un silencio que al principio incomoda, porque la mente no soporta la quietud. Pero ese silencio es el territorio del dominio. Es donde puedes observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Es donde puedes decidir qué emoción quieres habitar. El silencio mental no es ausencia de ruido, es presencia total de conciencia. Y desde ahí, nada puede tocarte. Imagina estar frente a alguien que intenta destruirte emocionalmente. Te dice palabras hirientes, te ataca, busca debilitarte. Pero tú ya has domado a tu mente. Y en lugar de pensar, ¿por qué me dice esto?, piensas interesante, así reacciona el miedo disfrazado de agresión. Y tu mente, en lugar de responder con dolor, responde con observación. En ese instante, todo cambia. Ya no eres la víctima, eres el analista. El laboratorio eres tú. Cada pensamiento que antes te lastimaba ahora se convierte en información. Cada crítica, en un dato. Cada recuerdo doloroso, en un patrón. Y eso, Maquiavelo, es el verdadero control, convertir el ruido en estrategia. No apagar la mente, sino dirigirla como un arma precisa. Pero dominar tu diálogo interno no basta si tu entorno sigue contaminándote. Porque aunque controles tu mente, si te rodeas de ruido, de personas vacías, de dramas constantes, terminarás drenado. Por eso, la quinta y última cosa que te hará intocable es el aislamiento consciente, el arte de retirarte del ruido para conservar tu poder. El quinto secreto, domina el silencio interno y vuélvete entrable. Cuando has aprendido a no reaccionar, a no entregar tu energía, a no dejarte manipular ni por lo que te dicen ni por lo que piensas, llegas al punto más alto del control mental, el dominio del silencio interno. Aquí ya no se trata solo de callar hacia afuera, sino de apagar el ruido que hay dentro de ti. Ese murmullo constante de pensamientos, miedos, recuerdos y suposiciones que te sabotean sin que te des cuenta. Maquiavelo no solo observaba el mundo, también sabía callar su mente para que su juicio no se viera nublado por la emoción. Tu mente es como un sirviente maleducado. Si no le enseñas a callar, hablará todo el tiempo. Si no la entrenas, opinará sobre todo. El silencio interno es la habilidad de decirle a tu mente ahora no y que te obedezca. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Cuando logras que tu mente no te arrastre, el mundo entero pierde poder sobre ti. Ya no te afecta una crítica, no te afecta una pérdida, ni siquiera te afecta la incertidumbre. Porque el silencio te da una claridad que los demás no tienen. La mayoría de las personas vive huyendo del silencio. Necesitan ruido, distracciones, conversaciones, redes sociales, música constante. No soportan quedarse a solas con sus pensamientos porque ahí se enfrentan a lo que realmente son. Pero tú no. Tú te quedas quieto, observas y comprendes. Te das cuenta de que todo lo que te perturbaba era simplemente una historia dentro de tu cabeza. Que el problema nunca fue el mundo, sino la interpretación que hacías de él. Dominar el silencio interno es volverte dueño de tu percepción. Y la percepción lo es todo. Si puedes mantener la calma cuando los demás se alteran, ganas. Si puedes mantener la compostura cuando los demás gritan, dominas. Si puedes mantener el control cuando los demás reaccionan, entonces ya no estás jugando su juego, estás controlando el tablero. El silencio interno no es pasividad. Es poder concentrado. Es la pausa antes del movimiento estratégico. Es el espacio donde ves lo que otros no ven. Mientras todos reaccionan a impulsos, tú calculas. Mientras todos se desgastan emocionalmente, tú conservas energía. Ese es el estado en el que un maquiavélico piensa con claridad y actúa con precisión. Practícalo. Si alguien te provoca, guarda silencio. Si alguien intenta manipularte, observa. Si una emoción intensa te inunda, respira y quédate quieto. No respondas, no justifiques, no expliques. Mira cómo el impulso muere solo. Ese es el poder del silencio. Deja que la tormenta se agote mientras tú permaneces inmóvil. Cuando vuelvas a hablar, tus palabras serán cuchillos, no ruido. Este silencio también te conecta con la intuición. Cuando el ruido mental desaparece, surge una voz más profunda, más sabia. Esa voz no grita, susurra. Pero siempre tiene razón. Es la voz que te guía hacia decisiones que te fortalecen, no que te destruyen. La voz que te dice cuándo avanzar, cuándo retirarte y cuándo no hacer nada. Esa es la sabiduría del estratega. Cuando llegas aquí, ya nada ni nadie puede afectarte. No porque te hayas vuelto de piedra, sino porque has aprendido a fluir sin perder el eje. Ya no necesitas ganar cada discusión, ya no te importa demostrar nada, ya no te interesa controlar lo incontrolable. Te vuelves un espectador consciente que decide cuándo actuar. Y cuando actúas, el impacto es quirúrgico.
Esa es la verdadera libertad, la independencia emocional total. Que te halaguen o te insulten, que te amen o te odien, que ganes o pierdas, nada cambia tu centro. Eres el mismo. Tu calma se vuelve tu fortaleza, tu silencio tu espada, y tu mente tu reino. Y en ese estado, te das cuenta de algo más profundo, que todo el poder que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Que la mente que antes te dominaba, ahora es tu sirviente. Que el mundo que antes te hería, ahora solo te enseña. Y que ya no hay enemigos, solo lecciones. Ahí, en ese silencio, te conviertes en lo que Maquiavelo realmente quiso decir cuando hablaba de control, no el dominio sobre los demás, sino el dominio sobre ti mismo. Porque quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie. Su sola presencia ya impone respeto. Su energía habla más fuerte que cualquier palabra. Y así, sin buscarlo, te vuelves intocable. No porque no sientas, sino porque ya no te pierdes en lo que sientes. No porque no pienses, sino porque ya no te crees todo lo que piensas. No porque no te importe nada, sino porque has aprendido a que nada te controle. Ese es el punto final del viaje, el poder absoluto del desapego, la frialdad estratégica, la calma inquebrantable y el silencio interno. Desde ahí, todo lo demás es ruido. Y tú ya no eres parte del ruido. Eres la mente detrás del movimiento. El estratega detrás del caos. El maquiavélico que aprendió a no reaccionar, a no ceder y a no romperse, sin dejar de sentir, sin dejar de vivir. Simplemente, siendo dueño de sí mismo. Porque cuando logras eso, nada, ni nadie, puede afectarte jamás.